presentar el caso de Palermo. En Palermo es el año cero de la recualificación de la costa. Hemos empezado ese proceso hace muy poco tiempo. Empezamos de lejos, ¿no? Esa es Sicilia, que creo que conocéis más o menos. Palermo está aquí. Y es una de las pocas ciudades, creo la única ciudad de Europa que tiene el mar en el norte. Esa es una condición particular y creo única, sobre todo por la luz. Tiene una luz muy particular. Espero de ver, eso es un poco de marketing territorial porque espero en Palermo. Y el nombre Palermo sale del nombre Panormus, que quiere decir, del griego Panormus, que es pan, quiere ser todo, y Ormus, que quiere decir puerto. Y entonces, de su fundación, Palermo ha sido una ciudad portual. Y por su conformación, esa es Palermo, que es una ciudad de casi 1 millón de habitantes, la quinta ciudad más grande de Italia, que está en un plano muy grande, rodeadas por montes, en una posición geográfica estupenda, de verdad. Esa es la ciudad que sigue siendo una ciudad todo puerto, porque el frente marítimo de Palermo es todo enfrente de su puerto. Entonces, la única manera que Palermo tiene para tener otra vez el mar, y hablaremos de esto, es con una estrategia que consienta de ocupar otra vez con usos urbanos su puerto. Rápidamente vamos a ver un poco las fases de la historia de Palermo. Ese es el sitio. Palermo estaba con 2 ríos que ahora ya no existen más. Esa es la primera fase de la ciudad, con la ciudad romana. Y vemos cómo se va componiendo la forma de Palermo con ese de aquí, que es la cala, que es la intervención que voy a hablar yo, el puerto antiguo, que en esas imágenes de evolución morfogenética de Palermo siempre existe, ¿no? Es un poco como el espermatozoo de Palermo, siempre existe en la historia que se va evolviendo. Ese es Palermo en el siglo XVI, cuando empiezan a construirse el casco antiguo, los muros que lo rodean, y eso de aquí que es el Castillo a Mar, que vamos a hablar también de eso porque ha sido una parte de la intervención que me voy a presentar. El puerto de Palermo se va creciendo en los siglos, es una ciudad portuaria, no una de las principales de Europa, claro, pero ha sido siempre una ciudad portuaria. Y tenía con su puerto una relación muy natural, ¿no? La ciudad y el puerto, la costa. Ahora esa relación natural se ha ido perdiendo. La ciudad ha crecido mucho en el siglo XX, en particular después de la guerra. Hasta el 1940, Palermo tenía una relación con su puerto muy agradable, muy directa, ¿no? Palermo era una ciudad portuaria, era una ciudad de mar. Ahora ya no es más una ciudad de mar, es una ciudad cerca del mar, pero no tiene casi ninguna relación. En 30 kilómetros de costa, la costa que se utiliza por usos urbanos es menos de 3 kilómetros. Eso quiere decir que estamos al principio de un proceso de recalificación que tenemos trabajo para muchos arquitectos, entonces, y que si me vais a invitar el año que viene, a lo mejor tenemos cosas nuevas, entonces. En el 1943 acaba y se cambia la historia de Palermo. Después de las bombas americanas en el 9 de mayo del 1943, que van a cancelar todo el casco antiguo, fue completamente bombardeado. Y Italia ha sido la única nación que ha ganado la guerra perdiéndola, ¿no? Es una historia rara. Fue completamente bombardeado y fue dejado a su destino sin que nadie podría intervenir en el casco antiguo. Esa es una imagen del puerto de Palermo antes de los bombardamientos del 43, donde se ven las típicas relaciones de una ciudad portuaria con actividades industriales, con actividad de pesca, con actividad
como se dice, donde se reparan los barcos, no sé la palabra. Y esa es la situación antes de nuestra intervención. O sea, una ciudad que creció sin plan, sin un programa específico, construyendo donde habían agujeros, sin una idea de futuro. Después de la guerra, del 1960 a hoy, es el periodo que se conoce en Italia como el saqueo de Palermo. Son años negros, años de la prepotencia de la mafia, años en los cuales Palermo pierde completamente su cualidad de ciudad que tenía, y se va construyendo una de las ciudades más feas que existe en Italia, eso lo podemos decir. Y claro, es fácil decir que fue toda culpa de la mala política, de una mala urbanística, de la mafia, pero creo que fue también culpa de la ciencia total de arquitectos buenos, eso lo podemos decir, ¿no? Entonces, lo que voy a mostrar ahora es un vídeo, un proyecto vídeo que estamos haciendo con unos chicos de Palermo, que hemos hecho los 26 kilómetros de la costa, de aquí hasta aquí, para ver qué tal es la situación. Y no me voy a decir nada para que lo veáis. Bueno, el mar hay, pero no se ve, y es la situación real lo que pasa.
Y es claro que es un problema no fácil de resolver. Eso. Entonces, a empezar del 2003, esa situación, la Autoridad Portuaria de Palermo intentó de empezar a resolver esa compleja relación, esa crisis de pareja que existe entre la ciudad y el mar, que no se ven, no se hablan, no se quieren y no se tocan. Y eso empezó Palermo empezó y sigue siendo una de las ciudades más ricas de cruceros. Y esa foto me gusta mucho porque me parece que nos hemos dado cuenta que para unos turistas el puerto de Palermo se había convertido en un lugar público, en un espacio público, sin que eso tenía ninguna relación con la ciudad, ¿no? El puente de la nave está lleno de actividades y la ciudad está en el fondo, en el background. En el 2003, aquí tenemos Rinio Bruttomeso, que ha sido uno de los protagonistas de esa fase en Palermo. El puerto abrió un laboratorio, un taller de proyectos con 12 jóvenes arquitectos. Yo soy eso de aquí, hace 10 años, ya se ve. Con un comitato científico con Fuxas, Dominique Perrault, Aldo Bonomi, y guiado por Maurizio Carta, que es un urbanista, y Flavio Albanese, que era el director de la revista Domus. Y hemos empezado a intentar de entender qué era el puerto de Palermo, dónde estaba, cuáles eran las relaciones del puerto de Palermo con el territorio, cuántos tiempos era necesario para ir de un pueblo de la provincia de Palermo hasta el puerto. Todo una cantidad de datos que el puerto no tenía. Hasta el 2003 el puerto se había evolucionado sin plan. No tenía un plano que podría decidir qué hacer, cuándo hacerlo. Y además la ciudad no podía planificar en el área portuaria, porque el área portual en Italia es como otro estado que sigue otras leyes. Creo que aquí sea más o menos lo mismo. Entonces, hemos hecho muchos estudios para ver cuáles edificios históricos había dentro del puerto, las relaciones con el casco antiguo. Eso rojo que veis, el casco antiguo, esa es la zona la que me voy a presentar en un rato. Flujos, actividades, dónde se hace, qué se hace dentro del puerto. No había un estudio de zonas, ¿no? Se hacía de todo en todas partes. Entonces, la pregunta ha sido, ¿qué estrategia para el desarrollo y la revitalización del puerto de Palermo? Y lo primero que hemos pensado es no podemos copiar un paradigma hecho en otras ciudades del mundo, ¿no? El tema del waterfront se ha desarrollado siempre pensando en algunos ejemplos, los docks de Londres, el Battery Park de Nueva York y todo eso. Y no se puede hacer, ¿por qué? Porque claramente no podemos pensar al puerto de Palermo como un puerto que sea solo una infraestructura. O sea, el puerto de Palermo sigue siendo una de las actividades económicas más importantes de la ciudad, de una ciudad pobre como es Palermo, pero no puede ser que un puerto en el centro de la ciudad sea un puerto solo infraestructural. No podemos seguir los ejemplos de otros puertos que dejaron la función de puerto, como pasó en Génova, ¿no? Génova se ha convertido en un parque que está muy bien, con museos, un parque para la gente, una zona de la ciudad. Eso no se puede hacer porque el puerto de Palermo sigue siendo un puerto. Y entonces la estrategia que nos pareció la más correcta es la de pensar a un puerto híbrido, a un puerto que puede ser las dos cosas. Un puerto donde podemos poner como fortinos urbanos dentro del área portuaria. Eso es, el rojo es el límite del área de la autoridad portuaria y eso es el plan la cosa más importante aquí me parece que esas zonas marcadas con en blue, que son las zonas que hemos llamado de interfacha, o sea, no sé, de intercambio entre puerto y ciudad. Son las zonas donde el puerto deja un poco a la ciudad a entrar y la ciudad puede entrar dentro del puerto. Una de esas, la más grande, es la que
que va del parque ese, el parque de Palermo, del Foro Itálico, que fue proyectado por Italo Rota, un arquitecto conocido italiano. Ese, que es la parte que me voy a presentar, de la cala y del castillo. Palermo tenía el castillo a mar, lo que me mostré al principio, era el castillo de la ciudad. El único castillo que tenía más fortificaciones en lado de la ciudad, sino que por el mar, porque los reyes tenían más miedo de los ciudadanos que no de los piratas. Y se ha destruido en 1920, no por bombardamientos, no por guerras, porque los portuarios no tenían trabajo. Y entonces pensaron en una fase de crisis, bueno, sois 2000, vamos a demolir el castillo. Bueno, la cala, como habéis visto, es el puerto antiguo de Palermo, la zona más importante, más representativa, la que siempre sigue la evolución de la forma de la ciudad. Esa era la condición en la cual hemos empezado a reflexionar sobre ese área. Nuestra intervención empieza de aquí y se acaba aquí. Eso es lo que tenemos del castillo a mar, solo eso. Ahora hemos tirado al suelo todos esos edificios y ya hemos hecho un parque arqueológico. Todos los parques en Italia son arqueológicos, entonces... Y la cala se convirtió en un puerto urbano. Esas son otras imágenes, la ponemos en blanco y negro así que se parecen más feas de lo que era la realidad. Y nada, la condición era esa de aquí, ¿no? Un parking de barcos, sin ninguna cualidad urbana, sin ningún control. En la cala tenemos edificios históricos de grande importancia que estaban allí dejados. Esa es una iglesia del 1200. Edificios construidos, la calidad del agua muy mala, no había un implanto de foñatura, no sé cómo se dice en español, y tenía un tema de privatizaciones, o sea, unos clubes de gente con dinero que tenía barcos se había como robado el suelo y cerrándolo por barandillas. Como habéis visto, uno de los temas más común de nuestro waterfront son varios tipos de barandillas, es lo que se puede mirar, más que el mar. Y entonces había una total ausencia de calidad urbana, de diseño, de control y todo. Esos son vasos de geranios. Cuando en Palermo no saben qué hacer, ponen vasos de geranios como solución. Bueno, en 2004 empezamos a reflexionar sobre ese proyecto. Una cosa interesante es que la calle principal de Palermo, que es esta, que es la calle Corso Vittorio Emanuele, es una calle en la cual se evolucionó la ciudad desde su principio. Y es una calle que tiene espacios urbanos, plazas, a su derecha y su izquierda. Es una calle muy estrecha que después cruza a su mitad la otra dirección que hicieron los españoles en el 1600, la dominación española. Hemos tenido todas las dominaciones posibles. Y nuestra idea era que la cala se convertía en una plaza, en la última plaza del Casaro, del Corso Vittorio Emanuele, como una plaza lineal, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. El proyecto que me voy a mostrar es un proyecto muy fácil, muy hecho de nada. Me gusta citar una frase del poeta Valéry que citó mi amigo Luis Suárez Mansilla, que vive y trabaja aquí en Bilbao y que a lo mejor conocéis, que me dice: para ser buen arquitecto basta ser buen jardinero, pero no de tijera, sino que de escoba. Entonces, nuestro objetivo aquí era limpiar, ordenar, dejar las barreras, las barandillas, los muros y dejar por primera vez, después de 40 años, un sitio cerca del mar a los palermitanos. La planta de la intervención es esta. Hay solo 2 edificios, 3, bueno, porque hay un pequeño restaurante que hemos dejado aquí dentro del parque, el parque arqueológico. Hay unas zonas de servicios, eso es un clubhouse
con una plaza practicable que está en el techo. Eso es un club privado con una piscina, una plaza aquí que mira a la costa de Palermo, y después un pavimento de piedra y unas zonas verdes, un otro bar, y eso es una plaza floteante donde se puede tomar un aperitivo, que todavía no han hecho, pero esperamos que la hagan. Y nada, y después todo aquí, la zona del parque. Bueno, dibujos que son importantes porque eso lo vamos a ver, ese Gara, que la intervención esa, que ha sido la primera intervención de recalificación del puerto, costó como 7 millones de euros. Pero la ganó una empresa que hacía trabajos portuarios, que no tenía ninguna idea de trabajos ediles, de edificios. Y entonces la obra no ha sido fácil y ha sido larga, compleja, y esas son algunas fases de los trabajos. De la piedra, que es una piedra palermitana que se llama Biliemi y que está casi perdida, no hay más montañas donde pedirla, pero la hemos encontrado. Los últimos 27.000 metros cuadrados la hemos comprado nosotros, hemos tenido suerte. Y eso lo digo porque es un otro tema, ¿no? Cuando trabajas hay que entenderte con los obreros, y entonces, porque eran obreros portuarios, no eran obreros que tenían una capacidad de construir edificios, no hemos hecho dibujos ejecutivos, sino instrucciones de IKEA para que podrían entender cómo montar a los edificios. Esas son otras imágenes, y esa es una vista que se ve en la piscina del club privado, y se nota algo que a mí me parece importante notar, como el rapporto de Palermo con su geografía, que es un rapporto continuo. El puerto de Palermo es uno de los sitios más bellos de nuestra ciudad, porque se ven todos los montes que rodean Palermo. Eso es la imagen. Bueno, los edificios, bueno, claramente tienen un diseño que se inspira a un manierismo catalano. Eso, si hago un poco de autocrítica después de 5 años, lo veo, ¿no? Y nuestras referencias arquitectónicas en aquellos años eran las obras que se han hecho en España, en Barcelona. Y eso se han convertido ya en bares. Esa es una plaza, la que decía antes, ¿no? Es ese edificio que es el Clubhouse, donde están todos los clubs que manejan los muelles. Tiene un techo que es un espacio público. Y eso es una cosa que a mí me interesó mucho proyectar, porque es una cita de un espacio público precioso que tiene Palermo, que se llama Paseos de las Malas, Passeggiata delle Cattive, donde la nobleza palermitana cerraba a las mujeres en ese paseo aquí, y era un paseo que no estaba al nivel del agua, sino que 4 metros sobra, y para mirar el paisaje. Y es lo que hemos intentado hacer aquí. Ese es el techo, que quiere ser también un poco una imagen como la primera que hemos visto, ¿no? de un barco que está en el puerto de Palermo, porque la verdad es que los palermitanos no conocían el puerto, no conocían esa parte de la ciudad. Quien no es de Palermo y no has conocido Palermo no puede entender cuánto es Vero. Bueno, y se ha convertido, y eso me parece importante, en un sitio donde la gente va, donde va a hacer foto kitsch, como la de la boda, y eso me pareció del primer día como el señal que la gente lo había aceptado como un lugar amigo. Y entonces no está sucio, ¿no? La gente lo respeta mucho. Cuando hemos hecho todos esos muros blancos, nos dicen en 2 días va a ser lleno de sucio. No es así, porque es uno de los pocos espacios públicos limpios de la ciudad. Bueno, es la gente durmiéndose en los bancos, y eso es el otro bar del otro lado, y de verdad se ha convertido en el sitio de la movida de Palermo, donde se hace el running, es deporte y todo eso. Eso es la intervención cerca del castillo, Amar, con la zona verde que se encuentra con las ruinas del castillo, y aquí ese edificio del 1920 que hemos dejado, y es ahora un restaurante
5 estrellas, nunca estuve en las obras. ¿Veis? Siguéis viendo los montes, ¿no?, que rodean Palermo. Bueno, eso es el castillo, que cuando eso es un sitio de conciertos muy vivido, y hemos tenido poquísimo dinero para poner una obra de arte, y la obra que hemos pensado de poner como homaggio a Palermo es esta, de un artista joven palermitano. Eso es una Ape Piaggio, que es como un pequeño camión hecho por la Piaggio. Creo que la mayoría de los ejemplares le ha vendido en Palermo, y que se utiliza mucho para llevar cajas de fruta en los mercados, en el casco antiguo. Es un poco una icono de Palermo. Entonces, ese artista ha hecho una toda blanca y está ahí como instalaciones y memoria de lo que somos, ¿no? Y bueno, acabo con esas palabras de Antoine Saint-Exupéry que me parecen interesantes para entender un poco el trabajo que hemos hecho en Palermo, y lo que esperamos sea un primer paso para hacer otros y seguir siendo una ciudad de agua, cosa que no hemos hecho para muchísimos años. Muchas gracias.